bienestar y la salud de las personas hace más de 28 años. Somos una empresa local de desarrollo internacional que contribuye con la economía de la región. Proveemos productos biomédicos de excelente calidad y confiabilidad, optimizando así las prestaciones médicas y acompañando al profesional de la salud para mejorar y salvaguardar la vida de sus pacientes. Así son las investigaciones científicas, el valor de nuestros investigadores en nuestra calidad de vida. Hombres y mujeres que piensan un mundo mejor. Ciencia y conciencia en Así son las cosas. Bueno, en el espacio de hoy, generalmente los periodistas, con algún tiempo que pasa en nuestra actividad, empezamos a adquirir el arte de preguntar siempre desde algunos lugares comunes. Ahora se me va a hacer difícil hacerlo, porque es muy específica la materia, así que voy a requerir de la ayuda y la comprensión de Gustavo Morales, que es doctor en Ciencias Químicas y cuya especialidad es la fisicoquímica de materiales. Y trabaja dentro del área de la química de nanomateriales a base de carbono para aplicaciones ambientales y en energía. Nos va a tener que ayudar mucho Gustavo para que podamos entender la especialidad del trabajo que realiza. Un gusto, Gustavo, gracias por aceptar la entrevista. ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, buenos días, Guillermo. Buenos días a sus oyentes también. Bueno, muchas gracias. Sí, en realidad el nombre parece complicado, pero en realidad en lo que nosotros trabajamos son en materiales a base de carbono, y de la particularidad que tienen esos materiales, y por eso los llaman nanomateriales, es que son muy pequeños, son realmente muy pequeños, son la millonésima parte o sea, son, a ver, para decirlo así, porque decirlo expresarlo en metros es complicado, son 1000 veces más pequeños que un cabello humano, el diámetro de un cabello humano. Y ese tamaño le da ciertas particularidades a esos materiales, le da propiedades que son especiales, que normalmente los materiales que nosotros estamos acostumbrados a ver, los macroscópicos, no tienen. Entonces lo que nosotros hacemos es trabajar en ese tipo de materiales para distintos tipos de aplicaciones. Eso es lo que hacemos a diario en el laboratorio. ¿Es relativamente nueva la nanociencia? Sí, es realmente muy nueva. En realidad, conceptualmente arranca en los años 80, quizás un poco antes desde el punto de vista conceptual, pero en la práctica desde los finales de los años 80, que es cuando se empieza a tener instrumental o se empieza a contar en los laboratorios del primer mundo con instrumental, como para poder ver materiales en esa escala, o sea, porque estamos hablando de una escala, en algunos casos, en donde se tienen que ver átomos y manipular átomos. O sea, no únicamente verlos, sino poder manipularlos en cierta manera. Y eso es realmente algo muy difícil por el tamaño que tienen estos materiales. O sea, como les decía recién, son realmente muy chiquitos. Ahora, entonces, nuevo. Sí, dependen mucho de la tecnología. Sin asistencia tecnológica es imposible hacer su trabajo. Es realmente imposible, y en eso realmente hemos tenido muchos avances aquí en la universidad. Contamos con microscopios que hemos recibido yo diría, los últimos 20 años, que nos han permitido trabajar en esta área. Realmente hay que tener equipamiento que es muy sofisticado, y que como es muy sofisticado también es caro. Entonces, pero hemos tenido la suerte de poder contar con ese tipo de instrumental, y seguimos incorporando instrumental, yo diría año a año. Siempre se ha logrado financiamiento como para contar con este tipo de instrumental. Bueno, aquí porque se trata de una entrevista periodística, pero en el día a día, cuando le preguntan a qué te dedicas, ¿hace toda esta explicación o toma por el atajo de soy químico? No, yo creo que es realmente muy importante para nosotros los científicos poder contarle a la sociedad de una manera que esa sociedad lo entienda. Yo creo que es nuestro deber, porque todo este equipamiento del que yo te contaba, en realidad es equipamiento que se compra con fondos públicos en su mayoría.
la investigación en la Argentina prácticamente se financia con dinero público. Hay muy poco dinero privado, pero no es mucho. Y es bastante, hay en algunas áreas en donde puede llegar a haber un poco más. En estas áreas que son más bien de investigación básica, es difícil conseguir dinero de la parte privada. Normalmente se financia con dinero público, y entonces nuestra obligación poder contarle a la gente qué es lo que nosotros hacemos con ese dinero público, ¿no? Los nanomateriales encontraron soluciones que a veces con la tradicional manera de abordar los materiales no se encontraban. Sí, muchísimas. En realidad esa es la gran particularidad que tienen, porque si no uno podría decir, bueno, ¿cuál es el chiste de trabajar con cosas tan chiquitas si no presentan ninguna ventaja con respecto a las cosas que son más grandes y que son más fáciles de manipular? Uh-huh. Las propiedades son completamente diferentes. Normalmente se habla de supermateriales en cuanto a las propiedades. Por ejemplo, en los materiales de carbono con los que nosotros más trabajamos, que son grafenos y sus derivados, es un supermaterial porque tiene una conductividad eléctrica que supera a todos los materiales que se conocían previamente, una conductividad térmica también que supera a los materiales convencionales, una área superficial específica, o sea, una área por unidad de gramo, o sea, por masa, que es infinitamente grande. O sea, así como esas, tiene un montón de propiedades mecánicas que también exceden y por mucho a la del acero, por ejemplo, uh-huh, que son materiales a los que uno está acostumbrado en el quehacer diario. Y en el caso de la nanotecnología, el impacto en la vida social ya se ha empezado a ver en cosas que no son por allí tan importantes, como puede ser, qué sé yo, artículos de cosmética, hasta cuestiones realmente muy importantes y muy relevantes, digamos, para la sociedad, como pueden ser en la salud. ¿Sí? En la lucha contra el cáncer y ese tipo de cuestiones, en donde realmente presentan muchas ventajas. Estamos dialogando con el doctor en Ciencias Químicas, Gustavo Morales, especialista en la físico-química de materiales y especializado en nanomateriales. Las investigaciones suyas están orientadas, Gustavo, hacia lo ambiental y la energía, porque... Bueno, eso es un poco por una cuestión histórica de qué es lo que nosotros, o cuál es mi formación propiamente dicha. Yo hice mi tesis en materiales poliméricos, en unos materiales poliméricos que son polímeros conductores, que eran materiales plásticos que conducen la corriente eléctrica, por llamarlo de alguna manera. Entonces, bueno, por mi formación, luego me fui incursionando en lo que es la nanociencia y me dediqué, digamos, a lo que es sobre todo la acumulación y la transformación de energía, digamos, la investigación de materiales para acumular energía y para generar energía. Bueno, tiempo atrás realizamos una entrevista con Ciencia Aplicada, que se está realizando incluso con investigadores de Río Cuarto, en colaboración con una industria de Río Tercero que está promoviendo el desarrollo de baterías. Entiendo que hacia allí van a parar buena parte de las investigaciones de este tiempo, ¿no? El desafío energético que viene en el mundo próximo. Bueno, sí. De hecho, obviamente conozco a la gente a la que hacer referencia. Y sí, realmente la energía es uno de los puntos claves para nuestra sociedad en un futuro, yo diría, ya no sé si diría futuro, es casi un presente. La contaminación ambiental, que es otro de los problemas que nosotros abordamos en el laboratorio con nuestros materiales, nos viene casi que exigiendo que haya una transición energética hacia el uso de energías más amigables con el ambiente, porque al ritmo que vamos, realmente el daño ambiental que estamos ocasionando es muy grande y es casi insostenible. Entonces hay que migrar a nuevas formas de energía, y esas nuevas formas de energía muchas veces no son continuas, o sea, no son constantes. Por ejemplo, la energía solar solamente se tiene durante el día. Entonces, durante la noche, que es cuando uno requiere consumir energía, ya no tiene sol.
Entonces hay que acumularla de alguna manera esa energía. Entonces realmente el almacenamiento de energía es un área realmente que tiene muchísima importancia. Gustavo, ¿en qué trabajos o qué investigaciones concretas hoy se está poniendo la atención en la universidad en su especialidad? Bueno, nosotros trabajamos, como bien te decía, en materiales, este grupo del que vos hablabas, que lidera Gabriel Planes con Fernando Fungo, de baterías. Ellos trabajan con las baterías convencionales, que son de plomo ácido. En el caso de nosotros en particular, trabajamos con materiales que se utilizan en los electrodos de baterías, pero no de estas baterías de plomo ácido, sino en baterías de litio básicamente. De distintos tipos de baterías de litio, litio azufre, litio oxígeno, se puede utilizar también en litio metalhidruro. Eso es lo que en lo que nosotros estamos trabajando, es trabajar en esos materiales de carbono, que es carbono, que normalmente son derivados de carbonos del tipo grafítico en nuestro caso, que se utilizan para este tipo de dispositivos. Y después, las baterías de litio, ustedes saben, se utilizan en muchísimos dispositivos, sobre todo dispositivos móviles, como pueden ser los celulares, las computadoras, que requieren de este tipo de tecnología. Hablando de eso, hoy hay una nueva discusión en el ámbito de la ecología, en lo ambiental, respecto de que la utilización del litio requiere de la utilización de mucha agua para extraerlo. Sí. Eso es así, en ese sentido, a lo mejor me estoy metiendo con un interrogante que no es propio para su especialidad, pero ¿está bien que se debata esto? Sí, claro que se tiene que debatir. O sea, yo creo que es siempre que uno mira una producción en particular, normalmente a la sociedad nos cuentan cuáles son los beneficios de digamos, esa producción en particular. Ya ahora la discusión quizás hasta sea vieja, pero en su momento también debió haberse dado la discusión de, digamos, de la industria agropecuaria, digamos, ya sea de granos, de carne, de lo que hemos venido viviendo, si se quiere, la Argentina durante mucho tiempo. También tiene sus consecuencias ecológicas y medioambientales que debieron haberse tenido en cuenta, porque los daños muchas veces son irreparables. Entonces, con esta cuestión del litio, que es algo que se viene, es una realidad que se viene, también hay que prestarle mucha atención, no únicamente quedarse obnubilado con lo que a uno le cuentan como los grandes beneficios económicos, sino también hay que estar viendo, digamos, cuáles son las consecuencias, porque las consecuencias después quedan en nuestro territorio. Nosotros el litio lo vamos a exportar, ya sea en el mejor de los casos en tecnología, o sea, ya digamos, puesto adentro de una batería o puesto adentro de un dispositivo que tenga un alto valor agregado. Ese sería en el mejor de los casos. En el peor de los casos, lo que está ocurriendo ahora, que lo exportamos como carbonato de litio con muy bajo valor agregado, pero después las consecuencias ambientales las sufrimos nosotros, las sufren las comunidades que están cerca de esos sitios, del lugar geográfico donde se saca donde se realiza esa explotación. Bueno, habrá que empezar a alimentar esa cuestión ligada también a qué estamos dispuestos a ceder desde nuestra riqueza natural para una cuestión que se presume va a ser fundamental como negocio energético del futuro. Gustavo, muchísimas gracias por ayudarme tanto a hacerme la entrevista fácil. No, por favor. Yo sigo insistiendo en esa cuestión. Yo creo que es nuestro deber también, por ejemplo, poder difundir esto que te contaba últimamente, de que nosotros tenemos que poder comunicarle a la sociedad de una manera clara, de una manera que se entienda,
no únicamente qué es lo que nosotros hacemos, sino cuáles son los problemas que nosotros podemos vislumbrar desde el punto de vista tecnológico. Por ejemplo, esto que decías vos del litio es algo que realmente hay que prestarle mucha atención. Yo considero de que no es que hay que decir que no, tampoco hay que ser extremista en estos casos. Yo creo que sí es importante el litio, hay que explotarlo, pero hay que explotarlo de la mejor manera posible, tratando de hacer el menor daño posible. Esa tiene que ser la premisa. Gustavo, gracias por este tiempo suyo. No, gracias por poder darme este espacio para poder contar un poco qué es lo que hacemos aquí día a día. Ese es parte del placer que nos da hacer este programa, poder dedicarle difusión a la ciencia y a nuestros investigadores. Muy amable. No, muy amable usted. La palabra del doctor Gustavo Morales, doctor en ciencias químicas, especialista en físico-química de los materiales y investigando sobre nanomateriales a base de carbono para aplicaciones ambientales y en energía.